el doctor Santiago Vega para hablarnos del perfilamiento facial. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo nuevamente en Doctor TV. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y hola a todas las personas las cuales nos están escuchando. Pues sí, esta etapa de lo que es el perfilamiento facial, el afinamiento del rostro y muchísimas personas también esto del adelgazamiento de la papada, es una de las técnicas en las cuales nosotros realmente se lo practica muchísimo dentro de lo que es la cirugía plástica. Y tenemos las dos condiciones, poder realizarlas en consultorio y tener que realizarlas en quirófano. Van a depender de algunas condiciones. Y aquí vamos a hablar nosotros, por ejemplo, de la tan famosa bichectomía. A ver, la bichectomía es una cirugía en la cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros estas bolsas de Bichat, que son justamente unas bolsitas grasas que se encuentran entre el músculo y que en algunas personas les da un rostro más redondeado. Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Existen bolsas de Bichat las cuales son de sostén, otras que son de volumen y otras que son mixtas. Eso es importante saberlo y por eso tenemos que saber en qué pacientes se pueden hacer y en qué pacientes no se deben hacer. Y más que nada, qué profesionales tienen que meterse en esto, porque es muy importante. También hablando de mentón, muchas personas piensan que tienen un rostro redondo y lo que en realidad les está sucediendo es de que tienen un mentón intruido, es decir, un mentón metido, un mentón corto. Y pues necesitamos nosotros aquí trabajar con nuestros grandes amigos, los odontólogos y los ortodoncistas para poder tratar o de sacarlos, proturirlo un poco más o en su defecto nosotros los plásticos poder poner prótesis. También hay las técnicas de ácido hialurónico y pues por supuesto también la lipoinfiltración, es decir, la infiltración grasa en el rostro para poder dar un remodelamiento. Y por otra parte, hablando de este ángulo tan agradable que les gusta a muchas mujeres y a los hombres también, para poder darles un perfilamiento mucho mejor, pues también se lo puede hacer con lipo, se lo puede hacer justamente con grasa, se lo puede hacer también con ácido hialurónico. Y aquí tener mucho cuidado porque en otras ocasiones he visto a muchos pacientes que les ofrecen estos famosos hilos tensores. Tener un poco de cuidado en esta parte para poder darles esos resultados y más que nada tener la seguridad que cada uno de ustedes obtengan eso que están buscando. Doc, estamos hablando que existen dos tipos de perfilamiento facial. Hablamos por un lado el quirúrgico y también el que se puede realizar con ácido hialurónico. ¿Qué candidatos están aptos para cada uno de estos procedimientos? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el requisito que usted como profesional pues se da cuenta para que una persona tome uno de estos dos caminos? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta nosotros es la contextura ósea, es decir, la angulación que necesitamos y que tenemos en el caso del paciente. Segundo, también tener las proyecciones justamente de mentón y de lo que es ángulo maxilar. Por supuesto, también las características de los tejidos. No es lo mismo hacer un perfilamiento en una persona de 45, 55, 65 años versus una persona de 25 o de 35, ¿me entiendes? Entonces, esa parte es muy importante tomar en cuenta porque justamente ahí vamos a nosotros poder escoger. Hay muchos pacientes que acuden a la consulta y dicen, no, lo que pasa es que quisiera solo un poquito de pómulos, levantarle a nivel del arco cigomático, es decir, en este huesito, y pues permitir que se vea de mejor manera el ángulo maxilar y el ángulo mandibular. Pero no necesariamente es en este caso, en una paciente de 55 años que ya ha pasado la menopausia, que ha caído en su rostro, que tenemos pérdida de colágeno, puede ser lo mejor para ellos. Pero también en esos son los candidatos perfectos en los cuales les dicen, el hilo tensor es lo mejor. Tengan en cuenta que los hilos tensores tienen que ser muy delicados, es algo en lo cual realmente existen candidatos muy pero muy contados que se los debe utilizar y que no es a diestra y siniestra. De hecho, tengo que decirte que yo personalmente en mi práctica no lo recomiendo y no lo utilizo. Doctor, y bueno, estamos hablando de que en este perfilamiento facial una persona quiere realzar los pómulos, por acá también esta parte de la mandíbula, de la quijada, pero es necesario que un candidato, un paciente pueda involucrar y pueda de una u otra forma cambiar al respecto todo, o solo puede escoger, digamos, yo quiero el perfilamiento en mi nariz o quiero realzar un poquito más mi mentón. De hecho, siempre se toma en cuenta muchísimo lo que son las dimensiones del rostro. Como por ejemplo tenemos en el caso de esta paciente. En esta paciente, como ustedes observan en la parte frontal, tenemos nosotros un rostro muy plano, extremadamente plano, en el que no tenemos nada de pómulos. De hecho, tenemos unos surcos nasogenianos bastante marcados. El mentón es prácticamente inexistente y tenemos una papada muy marcada en la cual hace ver inclusive un envejecimiento prematuro de la paciente. Eso es importante verlo porque el rato que nosotros hemos colocado una buena cantidad a nivel de pómulos de arco cigomático, podemos ver cómo se realza el rostro. Al realzarse el rostro también te da un efecto de afinamiento, que es importante porque muchas veces se malinterpreta afinar el rostro con bichectomía.
Y más bien esta es una paciente la cual me pidió bichectomía cuando acudió a la consulta y el rato que le hice todas las pruebas y el examen físico y se le demostró que la bichectomía no era candidata en este caso porque se hubiese caído más del rostro, accedió por este tipo de procedimientos en el cual vimos que hacemos un buen estilizamiento del ángulo maxilar, retiramos papada, hemos dado un mejor pómulo e inclusive devolver volúmenes porque justamente eso es lo que se habla ahora en plástica. Se habla muchísimo de lo que es devolver volúmenes al rostro para poder mejorar justamente esta apariencia de rejuvenecimiento en el paciente. Acá tengo otra paciente en el cual, a más de justamente lo que tú me estabas preguntando al respecto de lo que es el ángulo, tú ves un rostro fino, tú ves un rostro delgado. Teníamos una naricita que me pidió la nariz, por cierto, pero necesitábamos nosotros un poco de volumen en labios. Necesitábamos mejorar el ángulo, pero principalmente pómulos. Pómulos era importantísimo devolverle a ella para poder mejorar justamente esa mirada de 3/4 que nos permite a nosotros como cirujanos plásticos darle una mejor apariencia, darle una mejor visualización y más que nada darle un mejor rejuvenecimiento. Y el momento en el que logramos darle un mejor volumen de labios, que no fue algo muy dramático, muy llamativo, dio un resultado muy delicado y a su vez muy atractivo. Es que justamente esta es una de las técnicas que está revolucionando el mundo de la estética, de la belleza, porque la idea es que sea algo armónico, algo armonioso, que no se vea en exceso, algo demasiado irreal, se podría decir. En este caso, nosotros podemos ver que la paciente tuvo una operación de nariz o eso fue ácido hialurónico para realzar. Bueno, en la paciente anterior que vieron ustedes sí fue una cirugía de nariz, más todo el remodelamiento del rostro que estábamos hablando. ¿Los labios? También, sí. No, en labios utilicé grasa, de hecho utilicé grasa. Y fue súper importante eso porque muchos pacientes dicen, no, lo que pasa es que siento yo que la grasa me va a dar un volumen muy grande. Quiero que noten una cosa, el momento en que ustedes ven el labio que está aquí ligeramente caído, como que sin volumen, el he dado más bien en la parte central un mejor volumen y en la parte inferior del labio para poder permitir que se abra de mejor manera y el rato que se abre, pues tenemos una apariencia de labios mucho más atractiva. Y seguramente nuestra paciente recuperó esa confianza, el autoestima, se elevó, está guapísima. Bueno, la idea es tratar de realzar sus facciones justamente con esta técnica. Pero, Doc, cuando la paciente escoge el tema quirúrgico, ¿la anestesia es general? No, de hecho aquí utilizamos nosotros una técnica que se llama local más sedación. El paciente va a estar sedado, adormitado, como que quiere irse a dormir. Yo me encargo de bloquear todo el resto del rostro para poder trabajar tranquilamente y retirar justamente los tejidos que necesitamos retirar y aumentar los tejidos que necesitamos aumentar. Por ejemplo, en esta paciente, algo que es importante que quiero que vean, si es que en cámara se puede ver, ella tiene muchísimas lesiones a mi nivel del rostro, justamente producto de un accidente que tuvo. Dentro de lo que fue la técnica de un perfilamiento del rostro, retirar papada, mejorar los ángulos, mejorar pómulos, también me pidió mejorar justamente esas cicatrices. Y como ustedes observan, las cicatrices en el posterior, pues se nota muchísimo menos, tienen un mejor resultado. Aquí se hizo combinaciones no solo en la parte de lo que fue grasa, sino que también fue en la parte de ácido hialurónico y por supuesto mejoramos un poco con la parte del láser finiquitando este tratamiento, ¿no? Ok, entonces también se puede hacer la técnica combinada. De hecho, una de las mejores técnicas son las combinadas porque así tendremos mejores resultados de nuestros pacientes y de hecho esto es algo en lo cual siempre tenemos que informarles. Porque a veces el paciente llega solo con una información, porque se metió en redes sociales, hizo cualquier cosa, cualquier pregunta y dijeron, yo quiero hacerme bichectomía, que es lo típico que llegan a la consulta diciendo. O la lipopapada también. O quiero hacerme lipo de papada y nada más. Por eso es tan importante evaluarles a cada uno de nuestros pacientes para darles ese mejor asesoramiento, esa mejor consulta. Muchas personas piensan que ir a cirugía plástica es, me voy a ir a comprar un chicle, me voy a ir a comprar un brasier, me voy a ir a comprar alguna cosa de esas. Y no, de hecho no, cirugía plástica es medicina y eso es tan importante que sepan porque así como ustedes van al cardiólogo, van al ginecólogo, van al urólogo, van a todos los lados, necesitan un asesoramiento adecuado y una consulta clínica correcta. Totalmente. Y a propósito de la bichectomía, pues he escuchado, por aquí pasan ciertos nervios. Justamente es tan importante pues acudir a un profesional porque de lo contrario nos podemos quedar con una parálisis facial. De hecho, una de las complicaciones es que por varias circunstancias se hace una técnica errónea, pues quiere decir que pueden existir lesiones faciales. Es correcto.